Radio Universidad de Chile presenta el programa Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile. Conduce el profesor Salvador Millaleo. Parlamentos, un espacio para escuchar, aprender y construir juntos el futuro. Ahora vamos a comenzar un nuevo episodio del podcast Parlamentos. Este es un espacio hecho posible por la Radio Universidad de Chile y que cuenta con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y el Instituto Milenio de Investigación de Violencia y Democracia, Biodemos. Este es un podcast que está compuesto por panelistas que tienen ya una trayectoria, pero de un mundo donde normalmente no suelen ser asociados a los pueblos indígenas. Se trata de abogadas indígenas. En este episodio, lamentablemente solo pudieron acompañarnos los abogados, pero digamos, las abogadas siempre han estado presentes en otros episodios. Pero la idea es reunir a juristas pertenecientes a los pueblos indígenas de destacadas trayectorias, pero que a la vez que contribuyen a renovar las voces de los pueblos indígenas en el debate político y jurídico chileno. Se trata, como les decía, de personas de interesantes trayectorias, de experiencia, pero todavía jóvenes aún, y donde la idea es darles una nueva mirada a temas que interesan a los pueblos indígenas y que interesan al país en general. De eso se trata Parlamentos, de dialogar. Y aquí nuevamente están junto a nosotros Juan Carlos Cayo, Benjamín de la Vaca Hey. Les pido, por favor, que se presenten. Juan Carlos. Hola, buenas tardes, Salvador, Benjamín, saludar a todas y a todos que nos están escuchando por la Radio Universidad de Chile. Don Juan Carlos, preséntese ahí con cada episodio. Sí, perdón, profesor. Bueno, saludarle a todas y a todos. Mi nombre es Juan Carlos Cayo Rivera, abogado aymara de acá de la ciudad de Arica, defensor de comunidades indígenas acá en el norte de Chile y hoy por hoy oficiando de consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Don Benjamín. Yorana, buenos días, Yorana. Profesor Juan. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Benjamín Ilavaca, abogado también, Rapa Nui, radicado aquí en mi isla ya hace bastante tiempo, trabajando en diversidad de temas, pero me dedico mucho a la asesoría y consultoría en materia de derechos indígenas a gran parte de las organizaciones en Rapa Nui. Asesoro además a la Municipalidad de Rapa Nui y a otras organizaciones a nivel nacional e internacional. En este escenario sí, todo a título personal, sin representar a nadie más que a mí. Bueno, muchas gracias, don Benjamín. Sí, efectivamente, tenemos destacados juristas, pero las opiniones son a título personal acá, por supuesto. Y a la vez me presento, Salvador Millaleo, abogado mapuche, académico de la Universidad de Chile, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bueno, ahora estamos abriendo una discusión sobre un tema que nos ha rondado en episodios anteriores y que es de profunda actualidad y siempre va a estar ahí para bien o para mal. Se trata del tema de los recursos naturales, los territorios indígenas, las consultas, de qué manera los pueblos indígenas son invitados, si es que son invitados a los proyectos de desarrollo que lleva adelante el país. Realmente podemos decir que los pueblos indígenas están siendo parte de este desarrollo que se trata de impulsar, que se dice que necesitamos más proyectos, que el país está estancado y hay que aprovechar las oportunidades que tiene en cuanto a continuar con la extracción de riquezas naturales. O bien los pueblos indígenas son un obstáculo, como algunos lo ven, porque demandan cuestiones o judicializan ciertos procesos donde se estaría bloqueando, se estaría retardando el desarrollo de proyectos. ¿Cuál es la realidad? Aquí estamos conectados con los territorios de Arica, con Rapa Nui, como ustedes ven, aquí estoy desde Santiago, tenemos un espectro grande, aparte de lo que conocemos por nuestros contactos y redes con los pueblos originarios de todo el país. ¿Cuál es la situación?
cuál es el rol de los pueblos indígenas en esta, digamos, renacimiento, esta pulsión por continuar con los proyectos extractivos, recursos naturales en el país. ¿Quién se tira la No agua? sé si quieres partir tú, Benjamín, o parto yo. Dime tú nomás. Bueno, eh, yo creo que en primera instancia, como bien señala el profesor, a nivel nacional, yo creo que es una realidad compartida en todos los países de Latinoamérica, vamos a hablar, donde los pueblos indígenas que habitan territorios donde se encuentran gran parte de las materias primas o de los recursos naturales más preciados, ¿cierto? Por estas sociedades y economías extractivistas, se convierten evidentemente en una especie de obstáculo. Y es bien curioso porque gran parte de los países, y aquí me voy a ir un poquito a lo voy a ir un poquito más a la sede internacional como para entender un poquito la agenda global de cómo está tratando esto y la dicotomía que existe luego en las bajadas que hacen los países en concreto en sus propios territorios. Todos estos países en Latinoamérica, incluido Chile, evidentemente, que es parte de todos los convenios y tratados existentes y que puedan existir, en específico, respecto a estas materias, yo creo que existen materiales aparte del convenio 169, ¿cierto? Que es que conocemos muy bien, y de la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Hay otros instrumentos obligatorios para el Estado, como lo es, por ejemplo, la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, como lo es también el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, de Naciones Unidas también, que contempla una serie de principios rectores y que lo que está buscando en definitiva es que las empresas no caigan en la vulneración de derechos humanos, y ahí cómo compatibiliza la responsabilidad tanto del Estado como de las empresas. Y por otro lado, un instrumento muy interesante que deriva del Convenio de la Biodiversidad, que es este convenio mundial del año 93, que hoy en día se ha reactualizado, por decir así, o se le ha dado una bajada muy importante a través del Marco Mundial Kunming-Montreal, que es un acuerdo alcanzado en diciembre del año 2022, es algo muy nuevo, pero que es hoy en día el principal instrumento internacional en materia de cuidado del... Y en especial, este instrumento, que es el Marco Mundial de la Biodiversidad, lo que hace es poner en relevancia los pueblos indígenas, los conocimientos tradicionales, y así como los recursos, tanto de conocimientos tradicionales como los recursos genéticos, que son de propiedad de los pueblos indígenas, y cómo estos deben ser compartidos, los beneficios que se obtengan en proporción a las comunidades indígenas. Es súper interesante el desarrollo que ha tenido este marco mundial, que es muy vanguardista. Estamos hablando que fue ratificado hace muy pocos meses. Y entonces, a lo que voy es que gran parte de estos países, Chile y los vecinos, son parte de estos instrumentos internacionales que he mencionado y que vienen en definitiva a proteger los territorios donde habitan los pueblos indígenas, a requerir su consentimiento para efectos de dar avance a distintos proyectos que pudiesen afectarle, pero luego, en la aplicación, en la bajada en el derecho interno de cada país, vemos que son vulnerados o ignorados de manera sistemática. Y Chile no es la excepción. Ahí hay un par de ejemplos en el norte que me gustaría mucho que Juan nos pudiera comentar con mayor detención estos últimos acuerdos que se han alcanzado en la extracción de minerales en el norte con las comunidades indígenas, que es muy interesante. Pero en términos generales, es poca la participación de los pueblos indígenas. Y es poca la participación viendo los instrumentos, por ejemplo, de la construcción de la Agenda 2030 o del Marco Kunming-Montreal, que requiere que los países del Convenio de la Biodiversidad, que requiere que los países elaboren estrategias nacionales para implementarlos en los distintos países. Si uno los analiza, yo he revisado todas las de Chile, no existe participación indígena en su elaboración, menos aún en su cumplimiento. Apenas se mencionan ciertos programas estatales de dudosa calidad, digamos, que van en beneficio de pueblos indígenas, pero en definitiva no son incluyo los pueblos indígenas para participar en la elaboración de las estrategias nacionales, y menos aún luego para consultar a la hora de llevar adelante estos proyectos de desarrollo, vamos a decir, que van, digamos, por una vereda
poco amigable con la biodiversidad en busca de estos recursos naturales. Entonces, es una situación muy desventajosa que se da en Chile y en otros países vecinos donde los recursos naturales están dentro de los territorios indígenas y se ha convertido en esta, no sé si guerra es la palabra, pero en una importante lucha por frenar ciertas iniciativas extractivistas y por proteger a la vez la vida y la subsistencia de distintos pueblos indígenas. Y a mí lo que me llama la atención, evidentemente, es el compromiso estatales en sede internacional que tienen estos países, incluyendo el nuestro, pero que no existe en las bajadas de aplicación concreta en cada uno de los países una real aplicación a los principios que ellos establecen. Entonces, en mi opinión, es bastante pobre la participación y el respeto a los derechos indígenas, a lo menos en nuestro país, y me da la impresión que en los países vecinos de Latinoamérica al menos sucede exactamente lo mismo. Juan Carlos, tú estás ahí en un territorio Gracias. ahí que tiene Sí. esta característica de ser el epicentro de estas fiebres por la extracción de minerales, sobre todo, aunque no solo, no es el único problema, pero precisamente estamos en esta fiebre del litio ahora con estrategia nacional y ahora también se está hablando del cobalto, las posibilidades de que haya ese tipo de extracciones. ¿Cuál es esta situación? O sea, ¿realmente en el norte puede haber o existe la posibilidad de que haya algún tipo de cooperación beneficiosa para los pueblos indígenas con esta empresa extractiva o está operando de otra manera? Sí, mira, yo quiero retroceder un par de pasos atrás, porque como esto no tan solo lo escuchan indígenas o personas que pertenecen a los pueblos originarios de todo el país, espero que ese sea el objetivo, sino que también la ciudadanía completa. Y al principio, con el programa, en el primer programa, hablábamos de que era importante también referirnos en clave de querer acercar también no tan solo nuestra forma de ver el mundo, la cultura, sino que también nuestros conocimientos hacia el resto de la sociedad. Yo creo que también, por eso que creo que es importante hacer un par de pasos antes. ¿Y por qué lo digo? Y yo creo que se entronca con lo que señalaba Benjamín en lo siguiente. Los pueblos indígenas, los pueblos originarios en general, también tienen un derecho súper interesante, al igual que todos los pueblos, llámese nación, estado, que es el derecho al desarrollo, el derecho al desarrollo propio. Y este derecho al desarrollo propio no significa en la práctica que va en contra de algo, sino que busca básicamente la posibilidad de poder, valga la redundancia, desarrollarse conforme a las propias definiciones que el mismo pueblo, en el fondo, entiende que se da en el contexto de esto, del espacio físico, del espacio cultural, de la forma en cómo, en el fondo, de cómo lo ha venido haciendo. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿por qué los pueblos tienen este derecho? Teniendo la lógica de que los estados también tienen el derecho al desarrollo. Es parte del ejercicio de la autodeterminación de los estados. Los pueblos también, aun cuando sabemos que se les reconoce el derecho a la libre determinación, y ahí uno puede discutir, pero como es expresión de este derecho a la libre determinación, los pueblos, como tienen una forma de vida y una forma de comprender el mundo distinta, tienen este derecho al desarrollo que, si uno lo quiere poner normativamente donde está, bueno, ahí está en el Convenio 169 y después también tiene su expresión, como bien decía Benjamín, en la Declaración de Naciones Unidas. O sea, está normativamente puesto, existe. Eso no se podría discutir. Ahora, teniendo presente que existe un derecho al desarrollo propio y por lo tanto la facultad, no tan solo individual, sino que colectiva, por lo tanto, de acceder a este mismo, según sus formas, principios y costumbres, esto no se desarrolla en el aire. No es que yo tenga el derecho al desarrollo y por lo tanto yo voy caminando por el mundo y no, mire, no, sino que tiene un contexto físico y se desarrolla por lo tanto, y desde ahí
deviene, si uno lo quiere poner concretamente, decae, ¿cierto? O más bien decae. Es consecuencia de esto el derecho también al territorio. Y este derecho al territorio, por lo tanto, tiene que ver con una visión que yo tengo respecto del espacio en el cual yo estoy ocupando y que se materializa en la práctica respecto de los elementos que están en ese espacio. Y ahí viene esta cuestión de los recursos naturales, ¿cierto? Y ahí está la discusión, porque no son otros recursos naturales, son los mismos recursos naturales por los cuales el Estado quiere extraer, y que ya sea que lo extraiga el Estado o que se lo entregue a algún tercero en forma de concesión, y ahí está la discusión planteada. Entonces, cuando al principio Salvador decía, bueno, ¿y qué pasa en Chile? Y ahí yo concuerdo con Benjamín en el sentido de que la cuestión se ha problematizado porque se entiende que los pueblos están en contra del desarrollo. Y eso no es así. No es que los pueblos estén en contra del desarrollo, sino que los pueblos tienen, lo que quieren hacer es ejercer su propio derecho al desarrollo en una forma que sea armónica con sus propias formas de vida. Ni más ni menos que eso. Claro, lo que sucede es que en algún punto, eso se puede contradecir respecto de extracciones de recursos hídricos, o del bien natural común agua, o de ciertos minerales, o de un cerro, o de la afectación a un glaciar, o de la afectación a los peces, o los distintos tipos de elementos que componen el territorio y que por lo tanto se contradice efectivamente con ideas desarrollistas más bien propias de un estado postcontemporáneo o el estado actual. Ahora, si es que tú lo llevas, por ejemplo, y qué interesante lo que dice Benjamín respecto a de cómo se adapta o no se adapta el estándar interno chileno. Si lo lleva al caso de la consulta indígena, y vamos a caer de nuevo en esa cuestión, tú tienes que la consulta indígena en Chile está regulada tanto de manera externa como interna. En la externa no podríamos discutir nada porque está el Convenio 69 y está adoptado por el país, pero cuando se aplica en Chile, tú lo que tienes es el Decreto Supremo 40, que es el que regula el CIA. Yo sé que es un poco larga la respuesta, pero es relevante para posicionar el problema que hoy día existe y para un poco intentar bajar los niveles de problema cuando se dice, no, es que esta gente solamente se opone. Y no tiene que ver con eso. Hoy día tú tienes la consulta indígena que está regulada en el Decreto Supremo 40, que tampoco se adecua a los estándares. De hecho, la norma dice, consulta a los pueblos indígenas, artículo 85 del Decreto Supremo 40, dice, en caso de que el proyecto o actividad genere o presente alguna de las circunstancias o efectos característicos, y dice los artículos, en la medida que se afecte directamente a uno o más o grupos humanos indígenas, pertenecientes al pueblo indígena. Y eso no es el estándar del Convenio 169, porque sabemos que el Convenio 169 habla de la susceptibilidad de afectación directa y acá habla de afectación directa. Entonces estamos hablando de dos estándares distintos, la norma chilena. Entonces ahí tenemos un problema con la norma chilena. Y segundo, tenemos un problema de que el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, cuando hace las consultas y hace los protocolos de consulta metodológicos de consulta indígena, lo que consulta no es el proyecto. Lo que se consulta por parte del SEA son las medidas de compensación, mitigación y reparación y las medidas voluntarias que pueda tener el titular del proyecto. No se está consultando la mina, no se está consultando la central, no se está consultando la chanchería o el camino. En el caso del SEA, estoy hablando, se consulta la medida de compensación, mitigación y reparación. Y esto es cuando hay consulta. Entonces, porque cuando existe consulta. Que en el caso de los estudios, claro, no en el caso de las declaraciones. Y ese es otro problema, que se consultan solamente los estudios de impacto ambiental y no las declaraciones. ¿Y por qué lo digo esto? Para posicionar el problema de la mejor forma posible. No es que los pueblos simplemente digan reclamo porque reclamo, sino porque finalmente cuando se llega al tribunal ambiental, o sea, primero cuando todavía en el ordenamiento ambiental que tenemos todavía, que es Comisión de Evaluación Ambiental,
Consejo de Ministros, Tribunal Ambiental, Corte Suprema, eso es porque el sistema está hecho así, no porque los pueblos lo hayan decidido. Tú lo que haces es constantemente decir, oiga, usted me tiene que consultar el proyecto. No quiero que me consulte la cancha que me está ofreciendo o el camino que me va a poner o la planta de monitoreo. No, yo quiero que usted me consulte el proyecto. Y tenemos fallos de la Suprema que dice, mire, parece que efectivamente usted tiene que consultar otra cosa y no esta cuestión. No es tan solo el procedimiento, sino que también el fondo. Entonces, primero, tenemos un derecho al desarrollo y segundo, y eso es muy importante como lo dice Benjamín, tenemos un problema efectivamente con el diseño institucional de cómo tú haces las consultas indígenas y cuál es el objetivo sobre todo de la consulta indígena en materia medioambiental. Si es que nosotros nos pudiéramos pensar y tuviéramos, ya que está de moda la palabra diálogo, diálogo en serio, diálogo directo, más bien nos tenemos que fijar en qué significa la consulta indígena y los objetivos de la consulta indígena para resguardar derechos específicos, como por ejemplo derechos territoriales, derechos de desarrollo, y no simplemente que esto se convierta en una especie de transacción por medidas de compensación, mitigación y reparación, que son importantes. Yo no digo que no sean importantes, pero son parte de, pero no tan solo el único objetivo. Bueno, y bueno, en el caso del sur, por cierto, aquí esto se ha entrelazado bien fuertemente con conflictos históricos, porque recordemos que las principales actividades extractivas, que es una de las grandes industrias exportadoras, son las industrias forestales, y las empresas forestales están emplazadas en territorios tradicionales mapuches, y respecto de ellas, y hay varios estudios que es lo que refrendan esto, es que la mayor superficie de conflicto donde se producen los atentados, donde está este despliegue de violencia política y a la vez de confrontación entre fuerzas policiales y comunidades, está en esos territorios de las forestales que ocupan tierras tradicionales mapuche. Entonces, tenemos una situación donde no solo, digamos, hay una cuestión del desarrollo, sino que está al centro de lo que significa la forma de vida indígena. Cómo puede ser, y es lo que piensan la mayor parte de las comunidades, que probablemente no es compatible un tipo de desarrollo como el que persiguen las forestales con el de las comunidades. Pero bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa para ir a los intermedios correspondientes y retomamos inmediatamente la conversación. Estás escuchando Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile. Continuamos entonces con el podcast Parlamentos, un espacio de diálogo hecho posible por la Radio Universidad de Chile. Y en este podcast congregamos a juristas pertenecientes a los pueblos indígenas de destacada trayectoria. Benjamín, una de las cuestiones que no se suele discutir, pero que está, a mi juicio, íntimamente conectado a esto, son cómo las llamadas iniciativas de conservación, de protección de la naturaleza, se toman por parte del Estado, pero sin gran participación de los pueblos indígenas. Y bueno, en el caso de Rapa Nui ha habido, digamos, todo un proceso en el cual, por ejemplo, la comunidad, la Maogenúa, que representa, digamos, al pueblo de Rapa Nui, ha tomado el control de la gestión del Parque Nacional. Y eso es toda una experiencia bien pionera tratándose de Chile, digamos, aunque tiene correlatos internacionales. Pero también hay un parque marino, hay diversas iniciativas, hay mucho que se está planteando, bueno, no solo en Rapa Nui, sino en otras partes de Chile, y donde la conservación no se hace de la mano con los pueblos indígenas, sino muchas veces a espaldas de los pueblos indígenas, pese a que a nivel internacional, por ejemplo, en el Acuerdo Marco de París sobre el cambio climático, se reconoce a los pueblos indígenas, sus conocimientos tradicionales, como aliados fundamentales a las hora de las estrategias de adaptación climática. En fin, ¿cómo
cómo los pueblos indígenas pueden enfrentar esto, lo que algunos han llamado el colonialismo verde. Sí, profesor, es bien interesante esta situación. En Rapa Nui tenemos, además de la característica originaria, ¿cierto?, del pueblo que habitamos este territorio, hay características geográficas bien especiales. Uno, porque somos una isla y eso constituye entonces una forma de vida o de entender el diálogo con los recursos, con el entorno distinto, obviamente, a otras locaciones, pero también por la ubicación en el Pacífico. La región del Pacífico y en específico en las islas del Pacífico. En el Pacífico hay más de 100 islas, más de 17 estados independientes, pequeños países insulares y distintas comunidades. Son hoy en día una de las regiones más vulnerables o afectadas con los asuntos del cambio climático. Tanto por elevamiento del nivel del mar, que es donde hay islas que se están hundiendo, Kiribati, Tuvalu, que son países que se están hundiendo, que manifiestan entonces esta crisis ambiental que se enfrenta y que en esta región se ve muy, muy bien corroborada con la vista, como también otras situaciones, por ejemplo, que a nosotros nos afecta de sobremanera y que hoy en día es una crisis ambiental, que es la contaminación por plásticos y microplásticos en el océano. Nosotros hemos podido evidenciar con nuestro ojo, yo desde mis recuerdos de infancia y hasta ahora, cómo nuestras costas se han llenado de basura, de plásticos, que produce el mundo y que las corrientes marinas han traído a nuestras costas y una realidad que están viviendo en las distintas islas del Pacífico. Esto además ha alimentado también la disminución de la pesca artesanal producto de la extracción de recursos de peces en los territorios que bordean, digamos, el territorio nacional, digamos, por aguas internacionales, donde se sabe que hay grandes flotas pesqueras chinas y japonesas de más de cientos de barcos arrasando el Océano Pacífico y disminuyendo importantemente el único recurso alimentario de nuestras islas, que son los peces. Eso es una realidad que nosotros vemos gráficamente, digamos, aparte de todos los estudios científicos que existen, lo vemos con nuestros ojos todos los días. Y esos son dos escenarios, todos relacionados al mar, porque nosotros estamos en una isla muy chiquitita, Rapa Nui son 160 kilómetros cuadrados aproximadamente, entonces nuestra gran extensión territorial es el mar, lo que llamaban maritorio en su momento ciertos grupos políticos. Entonces, la afectación, digamos, de biodiversidad y de resguardo viene muy coligada, digamos, relacionada al tema marítimo. Ahora, hay dos experiencias que, como usted bien señalaba, profesor, son interesantes de compartir. Una es Suena bien, la entrega de la administración del Parque Nacional. No, que eso como que hubo una interrupción. ¿Se puede repetir un poco? Sí, estaba tomando aire. Sí. Es que suena bien como experiencia compartida la entrega de la administración del Parque Nacional Rapa Nui al pueblo Rapa Nui a través de una comunidad indígena, que es la comunidad Mahuajenúa, que hoy en día es una de las comunidades además más grandes del país por cantidad de miembros. Todos los Rapa Nui somos miembros de esa comunidad indígena y por tanto somos dueños de la administración de nuestro Parque Nacional. Eso es muy interesante en materia de resguardo, porque somos nosotros mismos los que estamos cuidando nuestros sitios sagrados, y es muy interesante también en materia de recursos, obviamente, porque el Parque Nacional genera recursos y que quedan dentro de la misma comunidad. Entonces, la generación de empleo y etcétera, toda la dinámica que se da a propósito de eso, queda en manos de los Rapa Nui, y eso es muy interesante. ¿Por qué lo decía con un gesto de duda? Porque el ejercicio que hizo el Estado en 2017, en el último gobierno de Bachelet, el ejercicio del Estado es entregarle al pueblo Rapa Nui una concesión sobre su territorio por 50 años, que va en contravención a la postura Rapa Nui, ¿cierto?, de la reclamación de la propiedad colectiva de la tierra a nombre del pueblo Rapa Nui. Lo que hizo el Estado, en definitiva, es arrendarme o prestarme por 50 años mis sitios sagrados, que son míos. Entonces, por eso ya la mueca, la naturaleza jurídica del trato va en contravención a los derechos del pueblo Rapa Nui, pero en la práctica es un ejercicio que fue vanguardista en su momento por parte del gobierno de Bachelet y que sirvió sin duda alguna, es un paso súper importante y para nosotros es muy destacado, pero
hay que tener cuidado con ese juego de la naturaleza jurídica de estas concesiones o de estas entregas, porque tiene otras repercusiones. El pueblo Rapa Nui actualmente sostiene una demanda contra el Estado de Chile por la propiedad de la tierra para el pueblo Rapa Nui ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ese es un tema relevante que no hay que dejar de lado. Y por otro lado, otra experiencia bien interesante fue la creación del área marina protegida de múltiples usos de Rapa Nui, que es una extensión marina de 72 millones de hectáreas aproximadamente de mar. Imagínense la cantidad, es un pedazo de mar bastante grande. Es de hecho el área marina protegida más grande de Latinoamérica, y cuya administración corresponde a un consejo del mar que está compuesto por órganos del Estado y la otra mitad más uno por representantes del pueblo Rapa Nui elegidos democráticamente por nosotros mismos. Entonces, muy interesante porque en definitiva esta área marina la administra en gran parte el mismo pueblo Rapa Nui a través de sus representantes. Y ese es un ejercicio muy interesante de conservación. Ahora, estos ejercicios que son pasos importantes, por lo menos para nuestro país, que habitualmente se queda detrás de las innovaciones, es muy interesante, pero si queda en la pura declaración, por ejemplo, si declaro que esta es un área marina protegida y van a administrarlo aquí los pueblos que está acá, luego tiene poca práctica si no se le inyectan recursos y si no se le inyecta, en este caso del área marina, la fiscalización necesaria. Porque si en definitiva estamos resguardando un área marina, pero no tenemos ningún tipo de recurso o capacidad de fiscalización para que los barcos extranjeros vengan y depreden nuestras aguas, entonces termina siendo poco útil. Lo importante es esta declaración acompañarla de medidas concretas como es financiamiento, como es fiscalización. Hoy en día está en trabajo un plan de manejo para el área marina de Rapa Nui y también está en trabajo un proyecto que engloba la isla completa, que es un plan de cambio climático también para Rapa Nui. Que obviamente el Estado es complicado que entregue financiamiento para este tipo de temas, pero son al menos las experiencias que desde acá se pueden compartir, que son muy positivas en comparación quizás a otra experiencia de hermanos en el continente, pero que igualmente queda un poquito de deuda del Estado, porque entre la declaración y entre en definitiva aplicar el derecho internacional, porque aquí la aplicación de los estándares internacionales también es bastante escasa, queda esa brecha. Pero indudablemente, profesor, que son experiencias que han sido de utilidad de todas maneras, sobre todo entregar, en el caso del Parque Nacional, que son los sitios sagrados nuestros, son nuestros ancestros en definitiva los que están levantados en piedra ahí, que nosotros mismos podamos cuidarlo, es un avance bajo esta trampa de la concesión, pero es un avance de todas maneras y es replicable. Entiendo que en el norte también hay comunidades indígenas que administran parques nacionales, y son experiencias a compartir. Ahora, a nivel internacional, podemos ver cómo en Colombia, por ejemplo, en Estados Unidos, se han instalado las reservas indígenas, ¿cierto? Y se le ha entregado, hay unos casos bien curiosos, se le ha entregado un casino a la administración y entonces ahí queda la reserva resguardada. Y tampoco es lo que uno pretende, ¿cierto?, que haga el Estado, pero sí son procesos muy interesantes cuando el Estado logra entender que los dueños del territorio son los mejores cuidadores que va a tener el territorio, ¿cierto? Porque saben cómo cuidarlo y tienen la verdadera intención de cuidarlo. Así que de todas maneras que son experiencias que debiese replicarse en otros territorios, entendiendo que las voluntades políticas al respecto siempre son muy complejas. Sí. Bueno, en el norte está la Reserva de los Flamencos, la que tiene un régimen Sí. que no es de gestión como Rapa Nui, sino más bien de cogestión. Pero la verdad no existe hasta ahora ninguna otra área protegida, silvestre protegida por el Estado, que tenga un régimen así, ni de gestión indígena ni de cogestión. Ninguna de las, por ejemplo, áreas silvestres protegidas en territorios mapuche, Nahuelbuta, Villarrica, en fin, tienen ese tipo de regímenes y ha habido pugnas, incluso judiciales, porque se licitan, por ejemplo, las zonificaciones y esto sin participación, ninguna participación indígena. También en el extremo sur está
el Parque Nacional Cahuéscar, el Parque Nacional de Agostini, hay una reserva de la biosfera, y la verdad que la participación de los pueblos australes, digamos los Cahuéscar, los Yaganes, en esa situación también ha sido bastante menor, y uno puede ver, por ejemplo, cuando uno conoce Punta Arenas y ve el tráfico importante marítimo que hay muchos cruceros que recalan, está muy de moda este turismo de intereses especiales, donde van turistas a ver estos paisajes pristinos, pero los pueblos indígenas allá no reciben, digamos, este aporte económico que sí se está ocurriendo en la isla. Entonces, sigue siendo una experiencia prioritaria y lamentablemente única, pese a que había un compromiso, yo recuerdo, del programa de gobierno Boris de que esto se iba a expandir, pero eso aún no sucede. Eh, bueno, una de las cosas que, retomando lo que conversamos con Juan Carlos, en el caso precisamente de la consulta y de las formas en las cuales, digamos, los proyectos se pueden o se hacen, sobre todo los proyectos mineros, hemos visto ya, tenemos ejemplos, antecedentes de empresas mineras que llegan a acuerdos o buscan acuerdos con las comunidades indígenas antes de pasar por el proceso de evaluación ambiental o manera paralela, y que esto de alguna manera se está transformando en un precedente en el sentido que por una parte las empresas mineras dicen, bueno, no queremos someternos a la demora, digamos, a la burocracia estatal, y por otra parte las comunidades indígenas que ven que los procesos de consulta dentro de la evaluación ambiental son, o cuando ocurren de manera muy limitada y muy ineficaz. Entonces se han producido acuerdos, el más clásico, el más conocido, el de Abermarle con las comunidades de San Pedro de Atacama, y hay toda, y uno ha podido percibir, hay todo como un movimiento ahora dentro de las empresas mineras por buscar, digamos, en este criterio de responsabilidad social, acuerdos previos, se llama. De hecho, en el gobierno de Piñera, en el segundo gobierno de Piñera Yau, había un proyecto que no llegó a quedar, digamos, dentro del proyecto definitivo para modificar la ley de evaluación ambiental, pero de legitimar, digamos, hacer posible acuerdos previos, por ejemplo. Y yo no sé cómo se ve esto realmente cuando el Estado, digamos, se descarta. Yo sé que se autodescarte o lo descarten los mismos indígenas y sobre todo las mineras. ¿Realmente es posible descartar al Estado? ¿Es es lo deseable? Yo, a ver, yo creo que es complejo porque también uno tiene que posicionarse en la realidad efectiva de cómo estos, más que estos procesos se dan, sino que finalmente cómo son los procesos mineros. Y lo digo de esta manera, por ejemplo, la experiencia minera, sobre todo en la segunda región, Chuquicamata, comienza a principios del siglo XX. 1908, entiendo, más o menos creo, si no estoy equivocado, podré ver el patinazo y me corregirán por redes sociales. Eh, ¿Cierto? La extracción por parte de Chuquicamata, en ese tiempo era la Chile Exploration Company, de capitales de los Estados Unidos, sí, norteamericanos. Y en el caso del litio, ya que tú hacías alusión, Salvador, al caso de Albemarle empieza la primera exploración en el 78, en dictadura. Después se transformó en la SCL, en la Sociedad Chilena del Litio, que después se transforma en Rockwood y después se transforma en Albemarle. O sea, un largo camino, como lo digo, esto inclusive previo, porque lo que sería Albemarle y su antecesora legales son previos a la construcción del 80, inclusive, de la dictadura. Y SQM es del 93. O sea, estamos hablando de procesos mineros, en el caso de la minería del agua del litio, que ya llevan por lo menos unos 20, 30, 40 años en el territorio. Y claro, y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el valor o qué hace el Estado finalmente?
frente a estos acuerdos que se desarrollan y que se dan y que tienen un contexto que algunos catalogan de, de acuerdos mutuos de beneficio, queriendo, no sé si de responsabilidad social empresarial, pero en algunos casos algunos dicen que son de responsabilidad, son de, ¿cómo se llama?, de licencias sociales. Eh, yo más bien porque a mí me tocó trabajar directamente en el acuerdo de Albemarle, yo más bien lo catalogo como una forma específica en cómo conducir un conflicto, porque finalmente acá existe un conflicto por la tierra. Eso es lo que hay. Y en algunos casos tú tienes un conflicto que se desarrolla a través de un acuerdo y que tú lo conduces con ciertas reglas entre ambas partes, entre la compañía y las comunidades. Y en otros casos derechamente tú lo tienes conflictos más bien y el conflicto se desarrolla por la vía administrativa, ambiental y judicial. Lo que sucede, yo creo que el problema es que mientras el Estado, por lo menos el Estado chileno, no se decida a hablar en serio, no de regular estos convenios, no, sino que si es que el Estado no se decide específicamente a solucionar el problema de la propiedad de la tierra, el control territorial respecto de los espacios, hablar en serio de gobernanza territorial respecto de los territorios en los cuales se encuentran estos bienes naturales, recursos naturales, pongámosle el nombre que sea, tú vas a tener la tentación a que el privado intente llegar a estos acuerdos rápidamente y se va a saltar la institucionalidad pública. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué lo digo? Porque si es que estuviéramos en la tesitura de que efectivamente las decisiones no tan solo pasan por por un proceso denominado X y que tiene una cierta cantidad de procedimientos y que por lo tanto tiene un plazo específico y en algunos casos los proyectos tienen una alta componente administrativa pero también política respecto a su decisión y esto se va alargando, pero finalmente es unidireccional respecto de la permisología, porque el que decide básicamente es el Estado, ¿cierto? Y si es que estuviéramos en una situación en la cual tú le reconoces ciertos derechos a los pueblos respecto a la administración de su territorio y por lo tanto esta es una mesa con tres patas en la cual tú tienes una gobernanza participativa respecto del espacio, es posible que inclusive estos mismos convenios ni siquiera existirían, porque tú más bien estás hablando de quién es el que decide, quién es el que controla el espacio. Yo sé que esto huele a que algunos pueden decir, ya, pero lo que está diciendo ahí Juan Carlos es que los pueblos se quieren apropiar de todo. No, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que finalmente, y por vía de convenio, las empresas reconocen más derechos de lo que reconoce el Estado. Y eso es un problema. Porque las empresas, en el fondo, lo que vienen a ofrecer es, yo le reconozco la propiedad, le reconozco los derechos del convenio 69, le reconozco que ustedes son los dueños del territorio, bajo ese discurso, y el Estado no llegó. Entonces, ¿quién es el que debería reconocer esos derechos? El Estado, no es la empresa. La empresa no puede reemplazar en ese caso el poder del Estado o el poder que tiene, y la obligación, más que el poder, la obligación que tiene el Estado de reconocer esos derechos individuales y colectivos a los pueblos. Entonces yo creo que finalmente, mientras se siga mirando hacia el lado, no respecto de la negociación o diálogos que se puedan llegar respecto a ciertos acuerdos, sino que mirar hacia el lado respecto del problema de fondo, como bien lo decía Benjamín, mientras sigamos ocupando estas herramientas que son legales, que nadie las discute, pero el problema de fondo es finalmente cómo hacemos para compartir respecto y tomar decisiones específicas y reales respecto de qué sucede con la tierra. Porque, por ejemplo, yo lo tenía anotado, y solamente para terminar, a las comunidades en el norte, acá se habla de la transición ecológica justa, a propósito del litio. Pero finalmente, y que los pueblos tienen la llave del desarrollo del mundo para esta nueva ecología y esta nueva economía verde. Pero esto no se hace en el aire.
si en Chile el litio no sale de los árboles, para decirle a los chilenos y a las chilenas, no sé, no, el litio no se planta, yo no paso arado y saco litio. El litio se extrae de los salares, del lago. Juan Carlos. Son miles y miles de litros, y eso es importante. Vamos a pasar ya al instante de la despedida, donde como ya instalamos la tradición, 1 minuto para cada uno para hacer una recomendación cultural de películas, series, libros, exposiciones, festivales, en fin, cualquier cosa que uno crea que pueda ayudar a que los auditores, sean indígenas o no indígenas, puedan conocer mejor la cultura de nuestros pueblos. Don Benjamín. Yo me había perdido esa idea. Yo voy a recomendar un material de una película un poquito antigua, que es del año 94, que es una película que Hollywood vino a grabar a Rapa Nui con su director Kevin Costner. Y la película se llama Rapa Nui. Y cuenta, muy al estilo de Hollywood, pues, evidentemente, un poquito la historia de los Moai, de la ancestralidad en la isla, bueno, todo mezclado, con unos finales medio extraños, pero voy a recomendar esa película porque fue un hito importantísimo en la década de los 90 acá en la isla, y a raíz de eso se dieron luego bastantes hitos importantes en materia turística. Así que dejo esa recomendación. La película se llama Rapa Nui, hoy en día está remasterizada a Blu-ray, con su director Kevin Costner, y tuvimos la oportunidad de ir, yo era muy chiquitito, fuimos a Hollywood en pleno visitando estas tierras. Perfecto. Don Juan Carlos. Qué buena recomendación. Sí, gracias Benjamín, gracias Salvador. Yo quiero recomendar ahora en el verano un librito, se llama Wilka Laya Halsu, Cuentos e Historias del Pueblo Aymara en el norte de Chile. Wilka Laya esto fue Halsu. hecho por... Sí. Es un proyecto, es un libro que está disponible en internet para la descarga, y también es parte de un colectivo también de mujeres que están haciendo literatura, que están escribiendo. Yo creo que es importante relevar estos trabajos para una recopilación de cuentos, para que puedan también conocer la realidad y la cultura del norte de nuestro pueblo aymara. Gracias, estimado. Bueno, yo termino ahí recomendando para este verano la trilogía de novelas de Guillermo Parvex, que bueno, ya se hizo bastante famoso con este libro de memorias, Veterano de Tres Guerras, y la trilogía de El fin del conflicto, digamos, de la apropiación de la Araucanía, que son los libros Frontera Sur, La invasión de Wallmapu y Asalto Final, que son 3 novelas que ustedes pueden encontrar y que en clave de novela narra, digamos, cómo una historia de convivencia termina en una historia de conflicto, conquista militar y marginación, con consecuencias que arrastramos hasta el día de hoy. Así que esa es mi recomendación, la trilogía de Guillermo Parvex. Bueno, nos despedimos de este espacio, agradecemos a la Radio Universidad de Chile que hace posible este podcast Parlamentos, y nos veremos y escucharemos en otro episodio la próxima semana. Muchas gracias. Un abrazo, cuídense, que les vaya bien. Gracias, Yorana. Radio Universidad de Chile presentó Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile.